Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos. Estamos completamente en vivo y en directo, siendo las 22:05, iniciando una nueva edición, capítulo 22 de La Última Palabra en esta temporada 2023. El análisis político con dos invitados durante esta noche de lo que fue la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado el pasado lunes 11 de septiembre. Nos acompañan esta noche el señor Luis Marchán, presidente de la agrupación de presos políticos de Talca. ¿Cómo está, Luis? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y también tenemos a alguien que es de acá, de la comuna de San Javier. Él es periodista, escritor, también defensor de los derechos humanos y presidente de la Sociedad de Escritores de Chile en la región del Maule. Gabriel Rodríguez. ¿Cómo está, Gabriel? Hola, buenas noches, Matías. Bueno, gracias por acompañarnos esta noche y hacer el análisis de lo que fue la conmemoración de estos 50 años, ¿no? Del golpe militar que terminó con este gobierno del presidente Salvador Allende luego de 1043 días. ¿Cuáles son las impresiones que tiene cada uno de ustedes respecto a cómo se conmemoró, ya sea a nivel de organizaciones, colectivos, que también participó la ciudadanía, y las actividades que estuvieron también encabezadas, en este caso, por algunas municipalidades, respecto también a las delegaciones presidenciales? Cuéntenos un poco de la impresión de lo que pudieron ver también a nivel nacional. Comenzamos con usted, Luis. Muy bien. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Al conmemorar estos 50 años, nosotros hemos tenido una infinidad de actividades. Cada uno, como organizaciones, hemos logrado hacer las actividades en conjunto. En esa unidad que nosotros estamos difundiendo por todo el país, que esa unidad tiene que palmarse en democracia y más democracia. Entonces, ahora, en este periodo, me ha tocado la honra de ser el presidente de la agrupación de expresos y presas políticas de Talca. Entonces, hemos tenido una infinidad de actividades, plasmándolo ayer en la marcha del 11 de septiembre, y estamos involucrados permanentemente en lo que es la humanización y no negacionismo de esta actividad como conmemoración del 11. Perdón. No, adelante. Tenemos dentro de la escala de los 30 a los 40 años, 50 años ha sido mucho más activo, ha tenido mucha más participación de la gente. Ahora, ¿cómo ha sido también las nuevas generaciones adolescentes? Obviamente generaciones que quizás no vivieron el golpe militar o que quizás se criaron ya en los últimos años de lo que fue la dictadura. ¿Hay una adhesión también de las nuevas generaciones? Sí, con bastante agrado. Vimos en esta convocatoria del 11 con mucha participación juvenil. Y eso significa que la posta de la vida está quedando en buenas manos y los jóvenes son los que tienen que tomar esta otra parte de la vida. Nosotros sí también tenemos una lucha que es el esclarecimiento de un proceso y que tenemos que dárselo y entregárselo a los jóvenes. Y ellos lo están asumiendo como tal. Gabriel, ¿usted cómo lo observó? Tuvo algunas actividades también en la delegación presidencial de la provincia de Linares la semana pasada. Así es. Bueno, he estado con problemas de salud el último mes, pero a pesar de eso pude ir a un par de lanzamientos de libros, uno en la ciudad de Linares, como tú decías, y otro en Talca, en el Museo Giginiano, con mucha gente, y en ambas presentaciones había muchos jóvenes y mucha curiosidad de los jóvenes por saber cómo había sido la vida en dictadura, qué había pasado, cómo lo habíamos enfrentado ese proceso. Así que y las noticias que he recibido de otras actividades a las que yo no pude asistir son todas positivas. Que hubo muy buena participación, como dice don Luis, y también quisiera agregar que yo
Me alegro a nivel nacional de la firma de los expresidentes, porque creo que eso une a lo fundamental del país, que es todos convivir en democracia, tolerar las diferencias, aceptar que el otro pueda pensar distinto y por lo tanto adherir a la democracia para tener más democracia y no menos, nunca menos, siempre más y mejor democracia. A mí me alegra mucho y lamento, por otro lado, que los partidos políticos lamentablemente no fueron capaces de hacer un gesto unitario frente al fenómeno de la dictadura o democracia. Vamos a estar conversando un poquito más adelante de finalmente esta coalición política, ¿no?, que fue Chile Vamos, que se ausentó en el acto obviamente oficial organizado por el gobierno del presidente Boric el pasado lunes, pero antes, el día domingo, la noche, digamos, hubo una intervención de mujeres frente al Palacio de la Moneda, en la Plaza de la Constitución, que fue muy decidor. Que fue con velas, minutos también de silencio obviamente, y la consigna, nunca más, ¿no? ¿Cuál es el rol también, en este caso, que tuvo la mujer en dictadura? Madres muchas veces que se hicieron cargo de hijos cuyos padres fueron presos, madres a los que le arrebataron los hijos, la búsqueda constante también de personas que se perdieron. En ese sentido, ahondemos un poco del rol que tuvo la mujer en la época de dictadura. Bueno, yo, tal como lo vi un rol protagónico de las mujeres durante la dictadura, algunas con un coraje increíble. En Santiago habían manifestaciones bastante a menudo, a veces relámpagos, porque antes que llegara la represión tú tenías que hacer algo y luego desaparecer. Pero vi manifestaciones de Mujeres por la Vida, del MEMS, del movimiento Sebastián Acevedo, por ejemplo, eran todas manifestaciones pacíficas, pero que protestaban por la violación a los derechos humanos. Y bueno, asistí muchas veces a las primeras concentraciones que se permitieron en Chile, y siempre había muchas mujeres, como tú dices, tuvieron un rol muy importante, protagónico, tal vez más importante que el de los varones, porque recuerdo las primeras mujeres que se encadenaron en los tribunales de justicia para reclamar por sus compañeros o sus hermanos o sus padres detenidos, desaparecidos, fueron mujeres, o la mayoría al menos de ellas eran mujeres. Y yo creo que a partir de ahí ellas han tenido un rol muy importante, que lo siguen manteniendo hoy día y que lo reclaman con todo derecho. Creo que han avanzado mucho, o hemos avanzado mucho entre todos, en el reconocimiento del rol de la mujer en la sociedad. Se suele hacer, quizás, considerando la época, ¿no?, en la cual Chile estaba en una dictadura, Argentina también, gran parte de los países no venían incluso desde Europa la dictadura de Franco, pero el símil quizás más cercano que tenemos en relación también con Chile, Luis, es las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, por ejemplo, donde también hay un rol importante de la mujer. ¿Cuál es el análisis que lleva a cabo usted en ese sentido? Mira, el domingo recién pasado asistimos a una manifestación también de las mujeres en Talca. Solamente ellas, así lo dispusieron. Y ellas hicieron sobre las dos desde el lugar que nosotros estábamos reclamando como sitio de memoria, de la CNI y la DINA, que actuó en ese espacio en la 4 Oriente al llegar a la Alameda en Talca. Entonces, esa es una manifestación potente de las mujeres, y mujeres jóvenes también. Muchas mujeres, nosotros tuvimos que observar de lejos, porque ese era el compromiso. Pero también dentro de esa mujer, de la lucha en la dictadura, parte de la mujer que los buscó a nosotros, los que estábamos desaparecidos en las mazmorras de la dictadura. Entonces esas mujeres aparecieron en gloria y majestad y con la fuerza de buscar a sus compañeros, a sus familiares o a sus hijos. Entonces la mujer apareció fuerte en el tiempo de dictadura. Y quiero destacar la participación de Sola Sierra, por ejemplo, y también de Viviana Díaz, dos personas que
Viviana lo acompañó hasta mucho tiempo, pero también el destacar. Yo creo que eso de las mujeres en la Plaza de Mayo, de marchar todos los días, fue un factor importante para el desarrollo y la ímpetu que tuvieron las mujeres aquí en Chile para hacerse partícipes de un proceso de terror, de vida. El terror empezó por sus familias, empezó por sus maridos, empezó por sus papás. Y ese terror, ellas tuvieron toda la fuerza necesaria para, e incluso hacer partícipe pero activa en lo que fue en el año 86, el momento casi decisivo de que la dictadura saliera por la presión del pueblo. Entonces ahí tenía un factor importantísimo una mujer, y hasta ahora. Ahora, cambiando de tema y abarcando un poco más, profundizando un poco más de lo que mencionaba Gabriel hace muy poco. Que Chile Vamos no quisiera adherir a la firma, en este caso, de un acuerdo por la democracia, como lo propuso el presidente Boric. Ellos hicieron la firma de su propio, acuerdo entre los partidos de Bópoli, Renovación Nacional y la UDI. Ellos habían dado a conocer unos días, a inicios de la semana anterior, que no iban a participar justamente de la firma de este acuerdo en esta ceremonia que se llevó a cabo en la Plaza de la Constitución el pasado lunes. Ahora, respecto a eso, ¿ustedes esperaban que esta coalición, antes obviamente de que anunciaran su no adhesión, su no participación a esta instancia, se iban a restar, o había una leve esperanza, considerando que hubo reuniones con los expresidentes por parte del presidente Boric con, digamos, el expresidente Piñera, quien sí adherió, sin embargo no se hizo presente en la ceremonia? Pero en lo personal, ¿pensaban que podían adherirse a la firma de este acuerdo, Luis? Mira, si el calendario se hubiese adelantado 4 meses antes, me atrevo a decir que Chile Vamos habría sido parte de este llamado del presidente Boric. ¿Qué cambió en el camino? ¿Qué cambió en el camino? Cambió en el camino lo que fue la elección de los constituyentes, y ahí se envalentonó otro ente político que no tenía mayor incidencia. Y esa mayor incidencia de ese ente político llega a ser una mayoría absoluta en los constituyentes. No podemos decir que no, porque entre Chile Vamos y Republicanos obtienen una mayoría absoluta. A pesar de que hay un 20% de gente que se abstuvo o no votó o dejó nulo, pero eso también le dio una nueva ímpetu a la derecha. Y entonces la derecha en sí, la UDI o Renovación Nacional, está siendo cautiva en estos momentos de republicanos. Entonces ellos por esa razón se marginaron de esta firma. Y corrieron por colores propios. Por una democracia más profunda y el nunca más. Ahora, Gabriel, el análisis suyo y respecto en qué tanto pudo influir las declaraciones del presidente Boric con respecto a este imputado, ¿no?, por el homicidio de Víctor Jara, que fue el día martes de la semana previa, 2 semanas antes de lo que fue la conmemoración. ¿Influyó eso también? ¿Produjo un quiebre quizás? Puede haber influido, yo creo que sí pudo haber influido. De hecho, el mismo presidente Boric después como que pidió disculpas, dijo que no había sido lo más adecuado lo que había dicho. Y entre otras cosas, me gusta cuando los presidentes y las figuras públicas se equivocan, tienen la capacidad de reconocerlo, porque eso los muestra como seres humanos, ¿no? Y no creerse dioses infalibles o omnipotentes que nunca fallan. Y en eso el presidente Boric ha tenido coraje para decir cosas que antes no decía, o de decir lo que antes había dicho. ¿Se ha moderado en lo que ha llevado de gobierno? ¿Cómo? ¿Se ha moderado el discurso del presidente también en esta misma área respecto a ciertas declaraciones en la época en que era diputado, ¿no?
siendo presidente, representa, digamos, a todo el país en este caso. Claro, es como se dice, ¿verdad? Otra cosa es con guitarra. Entonces, ver los gobiernos desde la Cámara de Diputados, yo creo que es bastante fácil y cómodo criticar y decir cualquier cosa. Otra cosa es verlo desde la moneda y tener que gobernar un país en donde eres presidente de todos los chilenos, no solo de un sector, en donde tienes que tratar de representar a lo menos a la mayoría de los chilenos. Y eso es un rol distinto, diferente. Y yo creo que ha ido creciendo el presidente Boric desde los primeros días, desde su primer gabinete, a lo que tenemos hoy día. Yo creo que hoy día tenemos ya un presidente con una mirada más estratégica, con una mirada de Estado y con esta capacidad de autocrítica respecto a lo que uno hace cuando es muy joven, porque cuando es muy joven uno vive mucho de ideales, de utopía, que no tiene mucho que ver con la realidad, y en la medida que madura uno va aceptando que la realidad es diferente a como uno piensa, es diferente a como uno la sueña. Ahora, aparte de eso, es evidente que vivimos un momento de polarización. No es solo que las palabras del presidente Boric, yo escuché también palabras de gente de la UDI o de republicanos que también eran bastante agresivas, ofensivas incluso. Entonces, cuando tenemos dos polos, ¿no?, tan extremos a veces, que se toman la palabra en los medios de comunicación, como dice vulgarmente la gente, una palabra saca otra, y es un círculo vicioso, que si alguien no lo corta, eso puede terminar en un desastre. De hecho, el golpe de Estado, yo creo que fue el año 73, producto también de un exceso de polarización. Se estiró el elástico de la democracia por ambos extremos, porque en la izquierda teníamos grupos extremos que propugnaban la lucha armada, y en la derecha teníamos otro grupo extremo que era Patria y Libertad, que también ponían bombas y hacían atentados violentos, hasta que se rompió la democracia. Y por supuesto ganó el bando más poderoso. Pero por eso yo, a esta edad, pienso que es peligrosa la polarización, que hay que cuidar la democracia, y cuidar la democracia significa cuidar nuestras palabras, moderar nuestros gestos, pensar muy bien antes de hablar. Muchos dicen que la historia es cíclica, que suele repetirse y que por ello es importante conocer el pasado para no cometer los mismos errores en el futuro. Ahora, respecto a otro ámbito que fue la dictadura, 17 años de dictadura en la cual el poder se concentró, a diferencia de Argentina, que se fue alternando finalmente el poder en las distintas ramas, en este caso del ejército. Acá estuvo en el dictador Pinochet nada más. Y bueno, ello conllevó también a lo que era la DINA, institución que obviamente iba a las casas de las personas, las detenía, obviamente hubo violaciones, torturaciones y tantas otras cosas. En ese ámbito, en época de dictadura, ¿cuál era la situación en la región del Maule, más allá obviamente de los crímenes de lesa humanidad? ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo fue ese proceso acá en la región? O sea, considerando también que estuvo, ¿no?, este centro de detención en Colonia Dignidad, en Parral. Comenzamos con usted, Luis. Sí. Mira, los procesos y la historia tiene su memoria. Y la memoria nosotros no podemos dejarla, y te voy a contestar la otra parte de la pregunta. Porque cuando gana la elección el 4 de septiembre del 70, mi presidente Salvador Allende, 6 días después, un chileno fue a entregar a Chile a Estados Unidos. Y ese chileno fue el primero que llegó a pedir auxilio a Estados Unidos para, desde ya, antes de asumir Allende, derrocarlo y hacerle todo lo imposible. Agustín Edwards, en todo, este caso, ¿no? Agustín Edwards. Entonces, cuando un mes después, un mes y medio después, asesinan al general Schneider. Entonces, viene toda una relación de confabulación del país del norte, de Estados Unidos, hacia ese proceso que era nuevo en el mundo.
Y ese proceso nuevo en el mundo no podía de ninguna manera instaurarse en Sudamérica, porque para ellos era la América joven, y es la América joven todavía. Entonces nosotros estamos diciendo que con ese proceso estudiado, porque se estudió el proceso para poder llegar a este 11 de septiembre del 73. Entonces ese proceso no podía llegar a ser lo que pretendía ser el presidente con sus 40 medidas. Y esas 40 medidas eran para aplicar en el pueblo, y él alcanzó a aplicar medidas, y bien interesantes las medidas, incluso todavía están en nuestro querido Chile, que es la nacionalización del cobre, y después de manera de concesiones se le fue quitando el cobre a Chile y quedó Codelco con el 30%, 32%. Entonces son procesos que la historia te lo dice, y sí, la derecha, bien como lo dice Gabriel, sacó su grupo de choque, y eso no fue antes de la defensa que quería hacer la juventud revolucionaria de esos momentos. Y eso, bueno, fueron los choques posibles de polarización. Entonces te llega a ti a tener una forma de vida, y esa forma de vida, por ejemplo, yo la apliqué siempre. Yo soy un hombre comunista desde la juventud, de los 16 años hasta hoy día. Entonces, la relación humana yo era trabajador, yo administraba parte del hospital, un servicio que era mantención. Y yo tenía relación con los trabajadores y con mucha gente administrativa y con todo. Entonces, la relación humana, la conversación estaba con ese tipo de personas, de empleados públicos. Entonces, eso se daba, pero no así se daba con esa otra juventud que estaba un poco al margen del proceso. Porque en eso era, tal como hoy día, parte del gobierno para desarrollar, con el gobierno de Salvador Allende. Entonces, la historia nosotros de repente no podemos dejarla atrás y contar solamente el 73 para adelante. La historia te dice, y la memoria tiene que ser una memoria activa, ágil y concreta, porque si no tenemos un problema serio que se transforma en olvido. Y ese olvido es que nosotros no pretendemos, yo como comunista y yo como representante de los expresos y presas políticas, porque nosotros tenemos opinión política, nosotros no tenemos una opinión de cualquiera de la calle, nosotros tenemos una opinión política con los expresos políticos, y eso no cambia ni de cuando la formamos, ni de cuando estuvimos en los campos de concentración, y nosotros tenemos ese es el norte de la política, pero sin no negar a nadie, y eso también lo ha llevado a que seamos más libres de opinar y de decidir. Entonces, después viene la otra parte de la dictadura en sí. La dictadura en sí, que es lo que al menos en lo personal, preso en Colonia Dignidad, Talquino, en ese momento cuando llegamos a Colonia Dignidad, nosotros, los comunistas de partido, éramos 31, y comunistas de la juventud comunista eran 20. O sea, el proceso que se vivió en la dictadura, al menos en la selección a quién había que atacar ahora, a nosotros como comunistas, los 20 de abril, la juventud, 10 de mayo del 75, el Partido Comunista, Colonia Dignidad, y por lo tanto nosotros salimos de nuestras familias, de nuestro entorno, secuestrados abruptamente y llevados a los campos de concentración. Entonces, eso es bien un poco sintetizado, ¿no?, de lo vivido. Entonces, por un estado de sitio, te llevan preso porque
el estado de sitio lo permitía. ¿Ya? Entonces estamos hablando de que ese estado de sitio se permitía, y también se permite, y se permitió esto que nosotros no queremos dejar atrás. Yo al menos no lo dejo, que son nuestros. El del sur es del norte o el vecino o el de allá. Son nuestros héroes anónimos que quedaron en el camino de la vida. Y ahí estamos hablando de los desaparecidos de Linares, de acá y de Talca. Entonces, es todo un entorno, pero, y vuelvo a reiterarlo, a través de esto de la verdad y de la reconciliación, sí, estamos en ese papel. Ese papel no puede nosotros decirnos algo diferente que no sea más democracia, y ahora el plan de búsqueda, bueno, parece que me estoy saltando. Vamos a estar ahondando un poco del plan de búsqueda. Me voy a quedar ahí. Vamos a dejar la alocución de Gabriel con respecto a la misma pregunta. De vuelta de esta breve pausa, seguimos conversando con nuestros invitados, Gabriel Rodríguez y Luis Marchán. Pausa y volvemos. Diez de la noche, 36 minutos. Seguimos conversando esta noche con Gabriel Rodríguez y Luis Marchán, y quedaba ahora la respuesta justamente de Gabriel respecto a cómo fue la situación de la dictadura, cómo la recuerda acá en la región del Maule. La semana pasada estuvimos con Esteban Pérez y también obviamente nos conversó desde su mirada que el rol, al menos que tuvo la Iglesia en ese periodo, fue bastante preponderante. El tema también de lo que fue la Vicaría de la Solidaridad, por entonces estaba obispo Carlos Camus en Linares, que también tuvo un rol preponderante justamente. Claro, así es. Bueno, primero quisiera decir brevemente que yo soy independiente, pero que valoro, respeto y creo totalmente necesarios los partidos políticos en democracia, ¿no? Así que una pequeña aclaración. Y el hecho de ser independiente no me hace que no reconocer la verdad y no haber estudiado la historia y no tener memoria, porque lo que yo viví y lo que sentí durante esos años, el año del golpe yo estaba estudiando en la Universidad de Chile en Santiago, y después fui expulsado de la universidad al año siguiente y tuve que cambiar de rubro y rehacerme, reinventarme, etc. Entonces viví muy intensamente. Probablemente los primeros recursos de amparo que se pusieron en Talca, nunca lo he querido decir, pero yo puse recursos de amparo en los tribunales que no pasaron. Nunca los tribunales prácticamente aceptaron ningún recurso de amparo en todo Chile, pero era por unos amigos que yo tenía en una población talquina que habían sido detenidos. Obviamente sin orden, sin debido proceso, sin abogado defensor, etc. Ahora, tú mencionas, yo mencionaría dos personalidades clave en la región del Maule, en la defensa de los derechos humanos. Don Carlos Camus en Linares y don Carlos González en la diócesis de Talca. Y ambos tenían equipos de abogados y de gente que ayudaba a los perseguidos o a los cesantes, que en el año 82 el país llegó a niveles de cesantía histórico que superaron el 30%, y eso hizo que finalmente el país estallara en protesta el 11 de mayo del año 83. Entonces creo que hay que reconocer el rol de la Iglesia, particularmente la Iglesia Católica, pero agregaría que hay que reconocer el rol de muchos abogados y ciudadanos anónimos que nadie ha reconocido, que nadie le ha entregado ningún diploma y que se jugaron la vida en esos años, tanto en la provincia de Linares, Cauquenes, Talca y Curicó. Yo, por algunas investigaciones que he hecho y por los libros que he escrito, he podido entrevistarme con algunos de ellos. Fue una labor durísima en las peores condiciones que uno pueda imaginarse. Y muchas veces se arriesgaron sin que diera ningún resultado sus gestiones, porque obviamente no había Estado de Derecho, ¿no? La Constitución que nos regía, que era la del año 25, ya no regía, y por lo tanto los jueces
no acogían los recursos de amparo y los detenidos quedaban ahí a la suerte de la represión. Como dice don Luis, podían estar un mes, años, los podían trasladar a distintos lugares. El país estaba lleno de campos de concentración, y en la región del Maule yo creo que vale la pena volver a mencionar que los lugares donde hubo más detenidos y desaparecidos fue en la Escuela de Artillería de Linares y en la Colonia de Dignidad. Tal vez son los lugares más emblemáticos de lo que fue el proceso de la dictadura. Quisiera agregar, Matías, solo una cifra. Según el informe del obispo Sergio Vález, de la Comisión Vález, en la región del Maule, 2.301 personas sufrieron persecución y tortura. 2.301. 71 personas fueron ejecutados, sin juicio, por supuesto, sin juicio. Como los campesinos que fueron asesinados acá en el viejo puente Loncomilla, que ellos mismos se habían presentado a la comisaría porque lo habían ido a buscar, se presentaron, confiaron y al pasar hacia San Javier por el puente fueron acribillados. Y ahí tenemos 51 chilenos desaparecidos en la región del Maule, que todavía no logramos encontrar y que sus familias todavía esperan tener un lugar donde llevar una flor. Entonces fue un proceso durísimo para las familias más vulnerables desde el punto de vista económico. Se aplicó una política económica de shock brutal que fue experimentada en Chile por primera vez y que tenía que ver con la escuela de Chicago, ¿no? En que se relativizaron todas las leyes laborales, prácticamente el trabajador quedaba indefenso y bueno, hubo cosas tan vergonzosas como el PEM y el POG que estableció el gobierno porque las familias no tenían prácticamente que comer. Es mi mirada así rápida y sintética de lo que fue el periodo de la dictadura. Ahora, ahondando también en estos 51 personas que aún están desaparecidas, ¿no? Esto mirado también a nivel nacional, y ahora vamos a pasar al ámbito del plan de búsqueda que fue anunciado hace 2 semanas, más o menos, por el presidente Boric, justamente en el Día Internacional de la desaparición forzada, ¿no? ¿Cómo lo observa usted desde esa mirada respecto a la factibilidad que va a tener lo que va finalmente a dejar como también una medida en un gobierno, en este caso democrático, digamos? Estos tipos de acciones en el último tiempo no se habían visto tampoco. Sí, mira, yo creo que lo que ha hecho el presidente Boris es lo que ningún presidente ha hecho del 90 hasta acá. Porque los casos, eso que estaba plantando Gabriel y los que tengo acá, esos eran todos del sistema judicial. No era una decisión de Estado. Ahora es una decisión de Estado. Por lo tanto, el Estado va a tener que trabajar con organizaciones y a la vez también con el Poder Judicial. Entonces, nosotros tenemos que también hay el juez Guzmán dejó muchas cajas con restos de personas. Y eso han tenido, no sé, pues tuvieron una tragedia, que se inundó un subterráneo y que los hongos y que esto y lo otro, pero esos fueron restos que encontró el juez Guzmán en su trabajo tan meticuloso que hizo. Entonces, el juez Guzmán fue uno de los artífices, yo creo que fue el primero, que se atrevió a buscar y a saber la verdad más absoluta, lo más cercano a la palabra verdad. Es así como en ese proceso, y estoy hablando de los 90, el juez Guzmán me entrevista a mí, soy citado a la PDI, y a la Comisión de Derechos Humanos de la PDI, y llego allá, y me dice, don Luis Marchán, sí, con él, mire, quiero pasarlo a esta oficina donde tengo una maqueta. ¿Una maqueta de qué? Usted hizo una denuncia relacionando con la indignidad con algunos temas de desaparecidos. ¿Sí? Pero yo no quiero verle esa maqueta, señor Guzmán.
quiero decirle que yo quiero narrarle lo que yo tengo en mi cerebro guardado. Yo así lo hice. Le entregué toda la información que necesitaba y lo estoy hablando en el 91, recién saliendo de la dictadura, donde... Y donde todavía estaba la presión, ¿no? O sea, había mucha presión y había usted quedó mucho... como comandante en jefe del ejército. Entonces, y esa realidad, el juez Guzmán me dice, mire, don Luis, yo le voy a poner protección de la PDI, del departamento quinto, porque yo a usted lo necesito protegido. Y así fue. Pero también reconociendo el trabajo y el compromiso de la Iglesia a través de don Carlos González, nosotros, yo y 5 personas más, fuimos a la vicaría a hacer esa denuncia donde nosotros estuvimos. Y era la primera denuncia oficial de unos presos políticos que fuimos a dejar ahí con la señora Silvia Espinosa, si no me equivoco, la abogada que en ese momento lo recibió. Entonces, gran reconocimiento a ellos, a ella como profesional, y ahí quedó la denuncia. Pero esa denuncia también al mundo. Y así fue parte de los primeros pasos que se empezaron a dar relacionados con la colonia de Dignidad. Entonces, estos eslabones que tratamos de hacerlo lo más rápido posible ahora o juntarla con hechos, te ha dado esto que nosotros estamos caminando a una posible. Yo no digo que va a ser 100%, es una posible. Porque cuando este plan de búsqueda está muy relacionado también con otra parte que es negacionismo. Está muy relacionado con ello. Y vamos a ahondar un poco en tema. Se nos está adelantándole. Es que, pero esto, a lo que yo me voy a centrar entonces, en la otra realidad. Y esa otra realidad que como persona hemos ido varias veces a la colonia de Dignidad. Me di la fuerza mental, me di la fuerza y fui en el 92. Fui en el 92 con el diputado Aguiló. Fuimos y los hicieron la misma forma como nosotros los llevaron. Duro, ¿por qué? Porque quería lo más gráfico posible para el periodismo que necesitaba, como nosotros los llevaron hacia allá y de esa manera. Entonces tuvimos que aceptar que lo pusieran la capucha y todo eso para nosotros certificarse y empezar a dar los primeros pasos de eso, de certificar lo que se denunció en el 76 y llegar al 91, al 92. Entonces, todos los procesos son largos y demasiado largos. Entonces, llegamos a hacer aportes concretos a la justicia. Y cuando nosotros hacemos aportes concretos a la justicia, estamos hablando de vivencia y de realidad. Porque en otro momento, pasan muchos tiempos, dentro de la colonia, nosotros hicimos un trabajo con alemanes, ingresamos nosotros los expresos, una delegación, y hicimos una conversa con esas personas, y ahí las personas que te hablan español conversaron, iban donde mí y me conversaban y me decían, y en ese decir también está lo que vamos a tocar más adelante. Entonces, es un eslabón y otro que se va armando este puzzle que vamos a llegar, espero que sí. Gabriel, su impresión respecto también al Plan Nacional de Búsqueda. Bueno, yo también, en primer lugar, me alegro del plan de búsqueda. Creo que también es el primer gobierno que después de 50 años asume que la detención arbitraria
de personas, luego sin duda la tortura de miles de personas, la muerte y la desaparición de sus cuerpos es responsabilidad del Estado, porque lo hicieron agentes del Estado, pagados con el dinero de todos los chilenos, y por lo tanto el Estado tiene que asumir esa tarea histórica de continuar en esta búsqueda, que no es fácil. Después de 50 años se pierden muchas pistas, hay mucha gente que ha fallecido de ambos lados, tanto testigos que pudieron haber hablado, como ex militares o militares que pudieron tener información y que ya no están. Está difícil, pero como dice don Luis, en buscar en todas las pistas que todavía quedan. Por ejemplo, esos cuerpos que había entregado el juez Guzmán a la Universidad de Chile, que quedaron ahí en un sótano, archivados, poder ahora nuevamente el Servicio Médico Legal investigar y tratar de establecer la identidad de cada uno de esos cuerpos. Lo mismo pasa en Colonia Dignidad, también tenemos una jueza dedicada al tema y está tratando con otras técnicas de buscar en los bosques y en ese lugar tan grande, porque son miles de hectáreas, en donde pudieran estar los restos de los detenidos asesinados en Colonia Dignidad, sobre lo cual no hay ninguna duda, porque Maleza, que era uno de los jerarcas que acompañaron a Schaeffer en la Colonia Dignidad, él reconoció haber desenterrado alrededor de 50 cuerpos. Es lo que hizo él, pero ¿cuántos otros pudieron participar? Luego los quemaron, los restos, y los lanzaron al río Perquilauquén y la arrojaron después la ceniza al río Perquilauquén. Entonces es algo que yo no estoy diciendo, lo está reconociendo un ex jerarca de Paul Schaeffer. Lo mismo que la carta que salió en estos días, firmada por oficiales que están detenidos en Punta Peuco, en donde ellos reconocen la violación de derechos humanos. El ex general o general en retiro Martínez, que también asume que hubo violación a los derechos humanos y que los altos mandos debieran asumir o haber asumido en su momento, porque algunos nunca lo hicieron, lo que había pasado y haber dicho por qué lo hicieron, cómo lo hicieron y haberse sometido a la justicia como corresponde. Entonces yo creo que hoy día hay muchos antecedentes que no permiten, no le dan mucho espacio al negacionismo, porque no se puede negar lo evidente, no se puede negar lo que está a la vista, lo que reconoce el propio victimario, ¿no? Y de hecho a lo largo de estos años han aparecido muchos testigos y libros incluso de personas como la flaca Alejandra y otros agentes de la DINA que se dieron vuelta, ¿no? Que trabajaron para los servicios de inteligencia de la dictadura y que después ahora han reconocido todas las barbaridades en las cuales participaron y de las cuales fueron testigos. Entonces ahora, yo creo que hay poco espacio para el negacionismo en Chile, aunque siempre va a haber un porcentaje de nuestra población que, bueno, el blanco lo va a querer ver siempre como negro y el negro como blanco. Pasando ya al tema del negacionismo, reconociendo obviamente esto por parte de algunos de los presos en Punta Peuco, las declaraciones también del general Martínez, a quien lo acusaron incluso el sector más a derecha del país como traidor, ¿no? Sí. Entonces se está dando, ¿no?, esta situación de que, claro, está el sector de la derecha, si lo queremos ver, donde, ya lo conversamos, firman su propio convenio por la democracia, pero en ningún momento hay una señal de decir efectivamente se violaron derechos humanos en dictadura, hubo torturas, hubo desaparecidos, que es finalmente, yo creo, a lo que se apunta, ¿no? Más allá quizás de no estar conformes o ser quizás figuras o seguidores del presidente Allende, es lo que ocurrió después, ¿no? Condenar lo que ocurrió después del golpe militar. Obviamente el quiebre de la democracia también es condenable, pero ¿por qué cuesta tanto a la derecha? ¿Por qué reniega o relativiza, consideran ustedes, lo que ocurrió en este proceso? Ya 50 años. Hay figuras nuevas, uno pensaría quizás con otra mentalidad, pero se sigue todavía en la misma discusión. Sí, yo tengo una óptica diferente,
pero sí la palabra negacionismo está. Pero también quiero decir que el negacionismo empezó a suceder en los años 75, 74, cuando los cuerpos de esas personas que desaparecían y después aparecían, y después el levantamiento de los televisores. Entonces ahí estaba un ocultamiento de una realidad. Entonces se estaba negando esa realidad al levantamiento de televisores. Entonces en el tiempo viene toda esta forma, pero también hay una generación. Hay una generación donde aparecieron con mucha ímpetu en elecciones pasadas, que es una parte del Partido de la Gente que ahora ya no es lo que se pensaba que era. Y también aparecieron los republicanos, con una generación diferente y con un pensamiento diferente. Y un pensamiento diferente a lo que es la derecha que nosotros estábamos acostumbrados a ver, como Renovación Nacional, que es un poco más liberal, pero la UDI sabemos nosotros que eran como los herederos de la dictadura, es como para denominarlo. Pero esto aparece más el negacionismo con la efervescencia de estos últimos tiempos. La efervescencia de el año que empieza a gobernar el presidente Boric, se empiezan a radicalizar las situaciones. Porque cuando uno dice, retrotrae la memoria, y fue artífice de todos estos gobiernos, ha sido artífice del 70 hasta hoy día. Entonces, el no reconocer, de negar lo que sucedió en el país, está escrito en todos lados. Tenemos aquí al frente, tenemos a Gabriel, que ha escrito mucho relacionado con esto también, y eso es parte de una realidad que se vivió en nuestro querido Chile. Entonces, el negacionismo va a caer por una realidad que tiene que asumir una parte de Renovación Nacional, y también tenemos un partido joven, que es Evópolis. Tenemos un partido joven que en ese partido joven no están en el negacionismo absoluto. Entonces, eso es parte del tiempo, un tiempo corto. No va a ser un proceso largo, porque nosotros tenemos que acordarle que los procesos de nuestros presidentes son 4 años, por lo tanto esa decantación va a ser más rápida de lo que nosotros creemos que va a suceder, y no va a suceder tan a largo tiempo. Entonces ese negacionismo ya por el poder de la misma realidad que se va a dar este proceso del plan de búsqueda, va a demorar a lo que es el negacionismo. Perfecto. Sí, Matías, mira, te quería recordar también a los que nos ven y escuchan que hay varios países de Europa, por lo menos 4, entre ellos Francia, Alemania, en fin, pero particularmente Alemania, en donde el negacionismo se considera un delito, porque justamente una de las políticas del negacionismo, que es de extrema derecha, era tratar de no reconocer el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Los 8 millones de judíos, homosexuales, comunistas, socialistas, gitanos, sacerdotes católicos, gitanos, fueron perseguidos también en Europa, llevados a distintos campos de concentración, particularmente en Polonia, y asesinados en masa en cámaras de gases que uno las puede visitar, que están ahí todavía, ¿no? Porque los nazis finalmente tuvieron que huir cuando los ejércitos avanzaron tanto del oriente como del occidente, ¿no? Y siempre recuerdo una anécdota que Ana María me dice a veces que es muy interesante, y es que cuando un general llega a uno de estos campos y se da cuenta la cantidad de cadáveres y el estado en que estaban y el estado de desnutrición de los que quedaban vivos, obligó al pueblo vecino que estaba ahí al lado de alemanes a pasar por ese campo de concentración y a ver eso
los obligó a mirar, a ver lo que había pasado casi al lado de ellos y no lo habían querido ver. ¿Cómo no se iban a dar cuenta de lo que pasaba? ¿Cómo no iban a ver el humo de las tremendas chimeneas? Entonces, creo que esto de tratar de negar la realidad y la historia por negarla no tiene ningún sentido. Yo creo que le haría bien a Chile tener una derecha democrática que reconozca los errores y los horrores del pasado. Nos haría bien a todos tener una derecha así. Y la derecha se define en gran parte como liberal. En lo económico quieren la libertad total, pero en lo político ahí empiezan a relativizar. No, es que era necesario el estado de sitio, fue necesario. Nada fue necesario, tampoco era obligatorio el golpe de Estado. El presidente Allende, justamente el día 11, tenía un evento en la Universidad Técnica del Estado en donde iba a llamar a un plebiscito, donde se hubiera resuelto el conflicto democráticamente. Incluso me atrevo a decir más, porque lo dicen varios libros, varios autores. El mismo presidente Allende pensaba que probablemente ese plebiscito se iba a perder, pero no íbamos a llegar a una dictadura. Se hubiera cambiado el gobierno, hubiera venido otro gobierno de 5 o 6 años, qué sé yo, pero no hubiéramos caído en 17 años de dictadura. El presidente Allende siempre quiso una salida política, una salida democrática para evitar esto que vino después, ¿no? Y que nos costó tanto dolor a tantos chilenos y chilenas. Gabriel, Luis, estamos en el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche en este programa, el segundo programa especial que tuvimos en conmemoración de los 50 años. Brevemente, Gabriel trajo unos libros que están recién salidos de la imprenta, que tiene también para exhibir. Cuéntanos un poco de los que tenemos acá en el estudio. Este acaba de llegar hoy día desde la capital, que se llama Historias no contadas de Colonia y Dignidad. Es un libro que pude hacer hace un par de años atrás a través de entrevistas y testimonios a víctimas de Colonia y Dignidad, y también una investigación sobre la colaboración del Estado chileno con el Hospital de la Colonia, donde se realizaron barbaridades. El segundo libro que te quería mencionar es de Ana María, mi esposa. Se llama Historias imprescindibles, recuerdos de Ernesta, que son historias del periodo de la dictadura, pero para gente joven. Pero los jóvenes que lo han leído también dicen que, y yo que lo he leído también un par de veces, que también son historias interesantes para adultos. Y el tercero es un libro mío que tenía escrito hace mucho tiempo, que está inspirado en todo el periodo dictatorial y que decidí publicarlo este año con el motivo de los 50 años, y se llama 1973, El Palacio en Llamas. Esto es poesía. Estas otras dos libros son narrativa. Te los vamos a dejar de regalo. Muchas gracias. Y a don Luis también le traje un set de regalo. Y termino haciendo una pequeña invitación, Matías. Mañana se presenta a las 7:30 de la tarde en el Teatro Municipal de San Javier la obra de teatro Fachada, que cuenta el sufrimiento y lo que sufrieron las mujeres al interior de Colonia Dignidad. Distintos tipos de mujeres, distintos grupos de víctimas. Así que invitación abierta, la entrada es siempre gratuita, 7:30 de la tarde. Esto en el Teatro Municipal de acá de la Comuna de San Javier. Y muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ustedes por asistir y a ustedes también. Muchas gracias por la sintonía. 23:03. Nos estamos reencontrando ya el próximo miércoles, luego de las celebraciones de Fiestas Patrias, que esperemos la disfruten. Buenas noches, descansen.